Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros estudiantes que nos acompañan en esta sesión que creo que podemos aportar algo, compartir algo con ustedes. Con la gran mayoría puede que yo ya me conozca, con algunos pues de pronto nos conoceremos más tarde. Yo soy Fernando Quintero Borges, soy médico, soy docente de las cátedras de Administración en Salud, de Auditoría. También en los cursos pequeños primeros estamos manejando Medicina Familiar y Comunitaria. Y estamos en estos momentos también manejando el concepto de ética médica. Estamos trabajando con el grupo de investigaciones de la universidad. He tenido la oportunidad de asesorar y acompañar alrededor de unos 85 proyectos de investigación que están debidamente registrados en CBLAC. Y creo que eso nos permite poder charlar con ustedes sobre un tema que me parece muy importante y fue el que me solicitaron que tratáramos de hablar. El tema básicamente está asociado con lo que es la recolección de datos y la interpretación de los mismos. Sin embargo, es un tema muy denso para tratar de manejarlo en una sola charla. Vamos a tratar de mirar en esta parte la primera ocasión, que sería lo que es la recolección de datos. Y después, si ustedes tienen a bien, miramos la forma de manejar la interpretación. ¿Por qué los datos son importantes? Cuando lleguemos a los semestres superiores en la universidad, cuando lleguemos a séptimo semestre, octavo, noveno y décimo, vamos a estar hablando de una materia que se llama proyecto de investigación. Corresponde a la cátedra de investigación formativa, que tiene un objetivo específico en nuestra universidad. El objetivo específico es básicamente que los estudiantes empiecen a incursionar en el mundo de las investigaciones. Cuando uno estudia medicina, sueña con tratar la enfermedad, sueña con curar, sueña con salvar vidas y piensa que la investigación no es lo suficientemente fuerte como para uno y que para eso se podría dedicar otras cosas. Nos dedicamos a estudiar patología, fisiología, farmacología, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, todo lo que termina en IA. Y nos olvidamos de ciertas materias importantes como son la estadística, como es básicamente la epidemiología y estos de proyecto de investigación. Resulta, chicos, que aterrizando en el mundo real de hoy, el médico es clínico, el médico es humanista, pero el médico tiene que venir acompañado de una capacidad investigativa suficientemente grande y suficientemente alta. Imagínense ustedes, estamos pasando en estos momentos por la pandemia del COVID. Sin la ayuda de los epidemiólogos, no podríamos estar a ciencia cierta enterados de cómo vamos, de para dónde vamos, de qué podría pasar. La vacuna que se está manejando, ustedes saben que tiene varias etapas y que tienen métodos de investigación específica. Tienen situaciones que nos implican investigar. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Además, contándoles a ustedes la experiencia personal que hemos tenido nosotros, para las residencias y para la hoja de vida de cualquier estudiante, es básica la publicación de artículos. Si bien existen artículos de reflexión, existen otra clase de artículos, los que más interesan serían los de investigación como tal, investigación clínica. O si desean una forma diferente y dedicamos a la investigación cualitativa, no a la cuantitativa, podríamos hablar de algo que es muy importante ahorita, que se llama percepción. En nuestro sistema de salud, la percepción es suficientemente importante y pesa tanto que yo puedo ser el mejor clínico del mundo, yo puedo ser la persona que maneje totalmente los diagnósticos, los tratamientos, que mejore la vida
de los pacientes, pero si yo miro la calidad de vida, que sería el objetivo primordial, y encuentro que el paciente no se siente satisfecho con lo que yo estoy haciendo, no soy un médico completo. Por eso definitivamente existen dos ramas importantísimas de la investigación que vale la pena recordar en estos momentos, que es la investigación cuantitativa, toda aquella que tiene que ver con indicadores, números, valores, fórmulas, y la investigación cualitativa. La una es netamente numérica, la otra depende de cada una de las personas, de algo que nosotros llamamos la percepción, que es básica. Vamos a iniciar con unas diapositivas que no son mías, y vamos a dar el debido crédito porque me parecieron suficientemente didácticas como para todos. Algunos ya van en semestres superiores e irán volver a repasar esto, pero otros posiblemente podrían entrar a ver materias que me permiten manejar este concepto de información. Otros están adelantando el proyecto de investigación, renegando de los tutores, renegando de lo que tienen que hacer. Pero lo que queremos aquí es mirar definitivamente cómo funciona lo que es la recolección de datos, qué métodos tenemos y qué podemos hacer. Esta presentación es de doctor Héctor Sanín Ángel, de ILPES, tiene que ver con las Naciones Unidas, con CEPAL, y él se encuentra en estos momentos gerenciando Gerencia Limitada, entidades asociadas a la investigación, especialmente a la investigación cuantitativa, que podría ser la parte más importante y la parte menos difícil para los estudiantes. Sin embargo, mi concepto personal, a mí me apasiona mucho más la investigación cualitativa. Llegar, como lo decía yo, llegar al qué piensan las personas, cómo viven y qué evidencian. La otra me da son calificaciones numéricas. ¿Por qué tenemos que tener datos? ¿Y por qué tenemos que tomar medidas? ¿Y por qué tenemos que recolectar información? Si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Una frase suficientemente interesante, suficientemente importante y que muchas veces en esta vida nos ha ocurrido a nosotros. Si yo no tengo un norte, si yo no tengo un proyecto de vida, pues me dejo llevar por la corriente. Por eso dice aquí cualquier camino te sirve. Si yo ya tengo un norte, si yo ya, en este caso, tengo un proyecto de investigación definido, si sé qué es lo que quiero encontrar, si sé qué es lo que quiero evidenciar, ya los caminos empiezan a ser diferentes. Cuando no sepa nada, y en la etapa de cualquier proyecto de planeación, si ustedes lo quieren manejar así, cuando hacemos una lluvia de ideas y tenemos muchas posibilidades, cualquier situación es válida. Pero cuando yo ya defino el camino y ya defino lo que yo quiero hacer, tengo que buscar cuál es el camino ideal. Esto lo decía alguien en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Para yo saber, primero, qué datos quiero recolectar, pues tengo que saber qué es lo que quiero hacer. En cualquier proyecto de investigación que tengamos, lo primero que debería yo pensar y planear es, pues, ¿qué estudio voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Y a dónde quiero llegar? Doctor, qué pena. Dime. Sí, estoy tratando de proyectarlas. ¿No las ven? No, señor. Devolvámonos nuevamente.
de la actividad económica a nivel territorial, por supuesto con el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Listo, ahora sí, sí, señor. Ahora sí, entonces repetimos nuevamente la primera diapositiva, el dibujo del gato y la misma pregunta. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Alicia en el País de las Maravillas, la felicidad más grande que tenemos nosotros cuando no tenemos nada claro, tenemos lluvia de ideas, pero no tenemos nada orientado, etcétera. Pero como tenemos que ser médicos, tenemos que ser científicos, tenemos que ser estudiantes, yo ya tengo que tener un horizonte, ya tengo que tener una idea central, ya tengo que tener un proyecto como tal, por lo menos en mi cabeza. Todo proyecto, lo primero que yo hago, además de manejar lo que ustedes conocen ya, planteamiento del problema, justificación, etcétera, que son datos generales del proyecto, la parte de texto del proyecto, viene una parte o un capítulo súper importante que son los objetivos del proyecto. Todos los objetivos tienen que ser medibles y cuantificables. ¿Qué quiere decir eso? Esos objetivos tengo yo que evaluarlos mediante medidas como tal. Esa medida son datos, que es el objetivo de lo que vamos a charlar ahorita. Yo planteo los objetivos de un estudio y lo que tengo que hacer es, primero que todo, explorar qué cantidad de información existe. Cuando ustedes manejan el proyecto de investigación, ustedes, lo primero que les decimos los tutores, por eso muchas veces nos maldicen es, dígame cuántos artículos ha revisado usted que tengan que ver con el tema. Ahí encontramos la explicación. Yo, revisando artículos parecidos o asociados con el tema, puedo encontrar qué tipo de información existe y una vez que tenga la información, yo ya me puedo sentar nuevamente con mis tutores o con mis compañeros de proyecto de investigación para ver definitivamente, con el fin de poder evaluar el cumplimiento de los objetivos, cuál es la información que yo tengo como tal. Ya sé que tengo información, harta, poca, debo buscar dónde encuentro esa información. En las bibliotecas o definitivamente en el campo, recolectándola sobre sujetos de experimentación. Llamamos sujeto de experimentación todo aquel que tiene que ver con nuestro proyecto de investigación. Ya sabemos cuál es la información que necesito. Ya conozco cuál es la información disponible. Ya sé qué es lo que voy a tener que recoger. Y entonces yo ya empiezo en este cuadro que puede ser un mapa mental o un mapa conceptual, o si usted lo quiere como un cuadro resumen. Los pasos serían la recolección de los datos, el procesamiento de los datos, el análisis de los datos, y todo eso me va a dar unos resultados. El primer paso, por supuesto, y el paso más importante, es la recolección. Ya tengo algunos, tengo que conseguir otros, pero tengo que mirar porque tengo que recolectarlos. Yo tengo que entender que la información viene y que existe de dos tipos: primaria y secundaria. Ustedes ven ahí en las diapositivas del doctor, la secundaria es la más fácil, porque es la que encontramos nosotros en los textos de libros, en los artículos, es la información más impersonal que tenemos, porque ya está guardada. Pero la información primaria o los datos primarios que podamos conseguir pueden ser los más importantes.
En la gráfica o en la foto se ve claramente un investigador sentado frente a un sujeto. Ese sujeto es la persona que me está dando los datos, es la persona que me está colaborando para que yo pueda llevar a cabo la investigación. Es la persona que definitivamente podríamos denominar nosotros sujeto de experimentación. La experimentación, la información secundaria, que es la más fácil de conseguir, ustedes la pueden clasificar como interna y externa. Interna la encontramos especialmente en los estudios. Los estudios los encontramos en textos que ya están, la encontramos en revistas, la encontramos en artículos científicos. Podemos entrar a CIBELAC y ver todas las investigaciones que se han realizado sobre eso. Podemos encontrar informes y podemos manejar bases de datos. Los chicos que ya llevan un recorrido en la universidad ya manejan bases de datos con los ojos cerrados. Sin embargo, cada día pueden aparecer nuevas bases de datos que me implican una mejor calidad. Tenemos que buscar la forma de no hacerlo con las más sencillas. Vale decir Google Académico, vale decir Wikipedia, a pesar de que eso no se podrían considerar teóricamente bases de datos. Hay que buscar bases que sean más científicas, más técnicas. Cuña para la universidad y el programa de medicina tiene excelentes bases de datos que muchas veces no son utilizadas adecuadamente por los estudiantes. La única forma de conocer las bondades de una base de datos es entrando a ella y, como decimos nosotros en forma folclórica, cacharreando. Cacharreando significa yo entro, yo busco y yo lo manejo. La externa ya tengo que buscarla en otra forma. La interna teóricamente la tengo cautiva. La externa la tengo que buscar en guías, en directorios, en estudios, en otro tipo de bases de datos y en publicaciones como tal. Información estadística grande y generalizada la puedo conseguir fácilmente en el DANE, que me puede dar publicaciones, páginas web, censos, información estadística, información georreferenciada. Toda esa información que ahorita nos parece a nosotros como muy tonta, perdonen la palabra que yo les diga, dentro del peso de un proyecto es demasiado interesante. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer en un proyecto de investigación cómo me encuentro yo, cuando estoy hablando de historia del arte, cómo me encuentro yo, cómo se encuentra mi ciudad, cómo se encuentra mi departamento, cómo se encuentra mi país y cómo se encuentra el mundo relacionado con esos mismos datos. Eso le da el peso científico a cualquiera de mis investigaciones. Cuando yo quiero compararme conmigo mismo, pues es muy complicado porque yo con yo no suena totalmente adecuado. Si me comparo con otra persona únicamente, pues es muy pequeña el margen. Pero si yo ya voy a compararme con estudios superiores, van a ser mucho más fáciles las cosas. Para aquellos estudiantes que ya están manejando proyectos de investigación y que lo han manejado, es aquí cuando yo hablo en la parte del análisis, después del análisis de los datos, cuando yo estoy discutiendo los resultados que yo ya obtuve, comparándolos con otros resultados. Eso es lo que le da el peso científico a la investigación que yo esté presentando. Entre más estudios extranjeros, ojalá tenga yo, y compare los datos, me van a salir mejor los resultados. No debemos, por consiguiente, asustarnos cuando los datos míos son contrarios totalmente a lo que publican otras partes del mundo. Debemos acordarnos que precisamente estamos mirando concepciones distintas, forma diferente, demografía distinta, características sociales diferentes. Pero algo deben tener en común, que es el fuerte del proyecto de investigación. La información o los datos que tenemos, podemos clasificarlos. Miren aquí donde me habla de grado de elaboración. Pues yo tengo información lista, pero también tengo información que voy a tener que procesar.
Puedo tener información grande, información amplia, que voy a tener que cuadrarla y voy a tener que manejar. Pero tengo información que yo ya puedo colocar. Fuentes. ¿De dónde obtengo la información? Comerciales, académicas, que serían las más importantes, gubernamentales, en este caso encontramos básicamente secretarías de salud, ministerio de salud, etcétera, que son suficientemente pesadas y fuertes y comprobadas y contrastadas, y definitivamente las fuentes internacionales. Según el medio de obtener la información, magnética, impresa, online u offline, en línea o fuera de línea. Tenemos las bases de datos que pueden ser bibliográficas, pueden ser numéricas, pueden ser textos, pueden ser directorios o pueden ser específicas. La información primaria, que volvemos a decir es la más interesante, es una información cualitativa o una información cuantitativa, lo habíamos tocado desde el principio. La cuantitativa es demasiado fácil, la cuantitativa son estadísticas, la cuantitativa son números, mientras que la cualitativa es diferente. La cualitativa implica, miren lo que dice aquí, explorar, complementar, confirmar y sustituir. Varias cositas que son suficientemente importantes aquí. Explorar, complementar, confirmar y sustituir. La información cualitativa, miren la cantidad de métodos que tiene para la recolección de los datos. Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos las entrevistas, tenemos grupos de enfoque, tenemos panel de expertos, tenemos el método Delphi, que me pueden permitir manejar esa métodos de recolección. Métodos indirectos, tenemos técnicas de complementación, técnicas de asociación, técnicas proyectivas, técnicas de expresión y técnicas de construcción. Fíjense la cantidad de métodos que tenemos nosotros en la información cualitativa. Durante los semestres en nuestra carrera de medicina, de nuestra universidad, ustedes han manejado investigación cualitativa, se ve en la parte de medicina familiar y comunitaria, algo en la 1, algo en la 2, etcétera, etcétera. Muchas veces pasamos por alto toda esta información. Muchas veces pensamos que la información que los docentes nos están dando no es la mejor y no nos va a servir para nada. Pero miren ustedes que cuando desean hacer alguna cosa, miren ustedes la información cualitativa, lo que implica. Y si lo hubiéramos conocido desde el primer momento, no tendríamos problemas. Focus group o grupos focales. Lo vemos con los estudiantes en primero y segundo semestre. Tamaños, 8 a 12 personas. Ideal que sean homogéneos, según roles, estatus, formación, edades. Ambiente, un ambiente muy tranquilo, no pasándose pues a ambientes de demasiada informalidad, pero sí que sean relajados, informales y confortables. Una reunión de un grupo focal no debería ser mayor a 3 horas. Siempre con la autorización de las personas se debería grabar y se debería haciéndolo mediante audio y video. ¿Y el moderador qué debe hacer? Tener una excelente capacidad de observación, tener una excelente capacidad de comunicación y sobre todo manejar excelentemente las relaciones interpersonales. Nunca manejen un grupo focal sin una preparación adecuada, sin tener una guía de desarrollo, cómo lo van a hacer, a quiénes van a llegar y por supuesto sin tener la logística adecuada. Un ejemplo de la guía de reunión, lo presentamos ahí. El primero y el más importante es la presentación de las personas. Discúlpenme un minuto, ya regreso. Qué pena con ustedes, tengo una emergencia con mi señor padre, ya me devuelvo
contactar con ustedes. Y a estas alturas le das este perfecto. Y vamos a darle, pero ven para acá, le das esto exactamente. Este es excelente antipirético. Pero es otra cosa. ¿Cuántas gotas? Le das 8 gotas por solo 8. 8. Sí, no. Dale 6. Bueno, qué pena, ya retomo con ustedes. Entonces, aquí tenemos la forma de manejarlo. Primero, presentación. Es lo ideal. Siempre todos nos debemos conocer. Luego se hace alguna cosa de... Este es un ejemplo de cómo se podría manejar el grupo focal con un producto especial. Se habla sobre el uso, sobre qué producto es. Se manejan, miren, el estilo de preguntas. Aquí sí están hablando del celular, pues cuántas llamadas hace, cuántas recibe, qué tipo de llamadas lo hace, si eso es lo que ustedes quieren estar explorando. Igual cuando llegamos a la salud, pues debemos buscar cosas parecidas, similares, que nos permitan encontrar una correlación entre lo que yo quiero evidenciar y cómo lo voy a evidenciar. Aquí tienen el ejemplo de guía de reunión, etc. Otra forma de manejar la recolección de datos, estamos tocando por ahora la parte cualitativa nuevamente, seguimos aclarando, es la entrevista. La entrevista tiene objetivos muy parecidos a los del grupo focal, pero las entrevistas son individuales, a diferencia de los grupos focales son individuales. Lo ideal no es que se manejen colectivas por una sencilla razón. Muy seguramente la experiencia que ustedes tienen de entrevista colectiva la tuvieron cuando se decidió el ingreso de ustedes a la universidad y se encontraron con que podían entrar 2, 3 personas y encontraron que una podía hablar más que los otros y una percibía todo en una forma distinta. Eso hace que la persona se sienta un poquito apretada, un poquito cohibida y no pueda expresarse verdaderamente. Yo en lo personal soy enemigo de las entrevistas grupales, porque si yo quiero grupo más bien y quiero evaluar alguna capacidad, prefiero utilizar un debate, utilizar algunas cosas donde se encuentra la capacidad de discutir y la capacidad de manejar conflictos y otras cosas diferentes. Pero para recolección de datos como tal, si tú quieres encontrar algo diferente, lo ideal son entrevistas individuales. Las entrevistas muy largas no sirven porque la persona se cansa. La entrevista debería tener un guión, la persona debería saber exactamente qué es lo que va a preguntar el entrevistador con el fin de llevar al entrevistado no a que conteste lo que él quiere, sino a que conteste lo que necesites tú saber, pero que sea la misma persona la que conteste. Otra posibilidad, entonces, estamos viendo aquí que son las técnicas proyectivas. Ocurren cuando se crea un bloqueo entre los participantes. Ocurre cuando alguna idea produce cierto bloqueo, porque produce miedo, porque produce dificultad, porque el expresarse libremente puede hacer que la persona piense que va a ser rechazada. Entonces, las técnicas proyectivas nos pueden ayudar. Miren aquí lo que está aquí, es un conjunto de métodos que busca hacer que la persona se exprese libremente, que comente sus creencias, que comente sus necesidades, que comente las aptitudes y que tenga motivaciones, utilizando para ello diferentes estímulos. Aquí está la parte
clara del entrevistador, que tiene que ser capaz de generar confianza y generar la suficiente empatía para convencer al entrevistado de qué es lo que necesita. Técnicas proyectivas, aquí están los ejemplos. Completar una situación con oraciones, historias. Técnicas de asociación, se hacen muchísimas veces muy fácilmente, que es lo primero que se le venga. Técnicas de construcción, construir historias. Y técnicas de expresión, que hablan de sentimientos. Para técnicas de expresión es genial una cosa que utilizamos nosotros los docentes, o la utilizo yo personalmente, que puede ser el juego de roles. Significa cambiar de posiciones uno u otro, o asignar responsabilidades a uno u otro. Pero toquemos lo que ustedes quieren oír, que es la información cuantitativa. 3 métodos para la información cuantitativa. Encuesta. Entrevista es cualitativa, encuesta es cuantitativa. Observación. Si ustedes se acuerdan de los primeros semestres, dentro de la observación hay algo que se llama observación participante. Significa yo miro, yo observo y yo cuantifico. Y finalmente tenemos lo que es la experimentación como tal. Encuesta es un cuestionario estructurado, un cuestionario que está dirigido a personas y un cuestionario en el que busca usted una información específica. Tiene que constar de 2 cuerpos principales, que se dice aquí, una conducta, si eso es lo que usted está investigando, unas intenciones, unas necesidades, unas motivaciones. Es redactar la encuesta intentando buscar lo que usted necesita relacionado con eso. Dentro de la misma encuesta, usted casi siempre en cualquier proyecto de investigación debe colocar la posibilidad de medir lo que se llaman las características sociodemográficas, que implican la edad, el sexo, si usted quiere la preferencia sexual, el grado de conocimiento, el sitio de residencia, la EPS, lo que usted quiera, le permite a usted manejar características sociodemográficas. Esta encuesta, ¿a quién se aplica? A una muestra. La muestra que usted decidió que va a tomar en un proyecto de investigación. Estadísticamente y epidemiológicamente le enseñan a usted la forma de calcularla. Y la encuesta definitivamente tiene que tener un análisis cuantitativo, pero para poder realizarlo debemos tener en cuenta todas las técnicas estadísticas, debemos tener en cuenta lo que se utiliza comúnmente, qué clase de medidas vamos a utilizar en ellos, muy posiblemente medidas de tendencia central, cuando manejamos estudios observacionales descriptivos, acordándonos cuáles son las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, porcentajes, etcétera, que nos permiten a nosotros cuantificar encuestas. Modalidades de la encuesta: puede ser personal, puede realizarse en sitios de concurrencia colectiva, o la puedo realizar en hogares. Esto significa voy, busco a la persona y utilizo el mecanismo face to face. Yo con la persona, o la persona conmigo, suena mejor. Entrevista telefónica, encuesta que se puede realizar. Encuesta por correo, encuesta electrónica, encuestas asistidas por computador. Hay ventajas y hay desventajas de cada una de ellas. Ventajas: la personal hace que la persona se entienda y se enfrente directamente con el encuestador y que veamos que la respuesta que está colocando es una respuesta personal y es una respuesta que no me implica ser manipulada por alguien. Cuando se hace en el hogar y se encuentra un espacio como tal, muy bueno. Si se hace en un sitio de concurrencia colectiva, muy bueno. La dificultad que puede existir aquí es el tiempo que se demore en diligenciar una encuesta, las preguntas que pueden ser confusas, las preguntas que pueden preguntar lo mismo y la disposición que tenga la persona para eso. Encuesta telefónica, finalmente, válida, si somos capaces de identificar la persona que está respondiendo, si tenemos alguna certeza de quién es la persona.
Desventajas grandes, puede contestarme cualquiera. Desventajas grandes, se puede cortar la comunicación. Desventajas grandes, la persona puede decirme no quiero atender más la llamada telefónica. Por correo electrónico, muy interesante la encuesta así, se utiliza muy comúnmente. Ventajas, fácil. Desventajas, puedo no tener la posibilidad de enviarlas, puedo tener redes malas, puedo tener sistemas malos, o definitivamente puedo ser una persona dummy para el manejo de correo y de la parte electrónica. Asistidas por computador se consideran exactamente iguales. Otra desventaja de esto es que no sé quién la está diligenciando, que no me consta que esté solo, que no me consta que esté manipulando la información, que no me consta que el encuestado esté siendo manipulado por otras personas. Difícil. Sin embargo, dentro de la sociedad moderna y en estos momentos en que tenemos esa situación exactamente de nuestro COVID, pues tendríamos que empezar a utilizar más bien este tipo de encuestas y eso. Se utilizan mucho y los chicos que están en la universidad han sido sujetos de experimentación y es más, van a ser sujetos de experimentación de los chicos de 10º que nos están pidiendo ayudas para enviarles encuestas por vía correo electrónico o por módulo con el fin de que me las ayuden a responder para recolección de datos. Vemos básicamente la forma de recolección y específicamente cómo se haría. Segunda posibilidad, ya no es la encuesta, es la observación. Es un método de investigación descriptiva. Se miran patrones de conducta, se revisan, se mira cuántas personas lo hacen, se miran dónde lo hacen, etcétera, etcétera, y me permite cuantificar cuántos son, a qué horas son, cómo lo hacen, etcétera. Puedo observar personas, puedo observar eventos, puedo observar objetos, puedo observar lugares, puedo observar situaciones fácilmente. Pero siempre van a implicar definitivamente que tengamos plantillas de comportamientos y siempre van a implicar que tengamos la forma de capturar todos estos datos. Cuando ustedes pasaron por primer semestre, que espero que todos hayan pasado, muy posiblemente utilizaron esta parte de observación participante en los trabajos que tuvieron que entregar en su cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria 1 y Medicina Familiar y Comunitaria 2. La experimentación es un método científico importantísimo, es un método que me permite a mí utilizar ciertas cosas que me permiten determinar la correlación que hay entre una situación y otra. Son estudios muchísimo más interesantes que les pueden gustar muchísimo más a los estudiantes cuando se está analizando variables, cuando usted analiza correlación entre variables. Son métodos que me implican experimentar. En igual forma, usted puede experimentar cuando realiza estudios doble ciego, estudios en los que a un grupo le administra o le suministra o le pregunta algo y al otro le pregunta una cosa distinta o le suministra algo. Son estudios experimentales. La forma como se está manejando el COVID, la forma como se está manejando la vacunación del COVID, la forma como se quiere manejar esto, implica estudios experimentales. Es la única forma de saber si sirve lo que se está haciendo o no sirve. Y chicos, resumidas cuentas, esta fue la presentación en diapositivas que encontramos y que me pareció muy importante. Tengo otra presentación que hablaré con los organizadores para enviársela. Me parece igualmente importante que ustedes la tengan y que la puedan recordar en cualquier momento. Son situaciones buenas que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para poder ir manejando a posterior su investigación o que pueden ayudar a aquellos que están investigando a aclarar dudas. El resultado final de todas estas técnicas es recolectar datos. Datos que tenemos que tener organizados, datos que vamos a tener que
revisar, verificar, mirar la credibilidad de los mismos. Acuérdense que veíamos una dificultad interesante y se la planteaba a ustedes, que es dependiendo de la técnica de recolección, no sé si pueda ser falseada la información o no. Las encuestas que utilizamos y que estamos utilizando ahorita en el manejo de la pandemia, pues hacen que llegue la información a los estudiantes, por decir algo, y muchas veces la persona que me ayuda a responder, pues es el papá, la mamá o un hermano. Por lo tanto, yo tendría que decir ahí que son datos sesgados, son datos que pueden estar falseados, porque si me está ayudando a responder otra persona, debería tener dos encuestas diferentes y una de cada uno de ellos. Pero la situación hace que tengamos que entrar a manejar esta problemática y como tal, pues tenemos que adaptarnos. Espero que haya quedado ligeramente claro. Esta presentación me pareció muy sencilla, me parece muy didáctica. No sé la percepción que ustedes tengan de eso. Me comprometo, lo que les digo, a poder hacerles entrega en próximos momentos de la otra presentación para que la revisen y la tengan allá. Y cuando ustedes a bien tengan, podemos jugar con interpretación de datos. Interpretación importantísimo porque usted ya tiene el producto. Ahora, ¿qué va a hacer con el producto? Lo más difícil que usted puede tener es la recolección de datos. Pero ahora, ¿qué va a hacer con eso? Usted no puede entregarle los datos a alguien y decirle, tome, aquí se los entrego e interprételos usted, doctor, es el resultado de mi investigación. Aquí necesitamos que todo el mundo empiece a comprender esa parte. Entonces, charlaremos con los organizadores para ver cómo podemos manejar ese concepto de interpretación de datos y entrar a mirar esta situación. La idea, chicos, es no le tengamos el miedo a la investigación. Cojámosle cariño. Nos hace crecer. Créanme que nos hace crecer, se lo dice la experiencia de la vida. Entre más investiguemos, muy posiblemente seamos mejores médicos. Y todos ustedes van a ser médicos. Espero que sean excelentes profesionales. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, doctor. Todo quedó súper claro. Quedan los agradecimientos, entonces agradecemos a todos también por la participación y al doctor Fernando Quintero Borges por aceptar nuestra invitación y brindarnos esta excelente conferencia. No, con todo gusto, un placer. Y les decía yo al presidente y a las demás personas que han estado en contacto conmigo, la función mía como educador siempre pienso que es acompañar a los estudiantes. Siempre me ha encantado más aquellos estudiantes que me toca atajar. Me complican la vida aquellos estudiantes que decimos que nos toca arriar, llevarlos empujados. Y ustedes que están jóvenes pueden hacer las cosas en forma perfecta.